Máquina de rayos X. El grupo está formado por Laura Barbosa, Laura Cárdenas, Isabel Cortés y Melissa Ramos. Las máquinas de rayos X son equipos médicos utilizados para la producción de imágenes médicas para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades y lesiones, y su principio de funcionamiento es mediante la producción de rayos X. El equipo de rayos X consta de las siguientes partes. En primer lugar, el tubo de rayos X, el cual es donde se generan los rayos X y está compuesto por tres partes importantes. La ampolla o envoltura de cristal, el cual puede ser de material Pyrex o aluminio, cuya función es conservar el vacío necesario para la producción eficiente de rayos X. El cátodo, que está compuesto por un filamento de tungsteno y su función principal es la producción de electrones. Y el ánodo es el electrodo positivo dentro del tubo donde se generan los rayos X y tiene funciones de conducción térmica, eléctrica y soporte mecánico. En cuanto al equipo, presenta un colimador, que es aquel que restringe y da dirección al haz de rayos X para que se aplique la radiación en la zona deseada. El soporte de articulado une el bloque de la consola con el generador de tubo de rayos X y le otorga movilidad al mismo. La consola es donde se establecen los parámetros de voltaje y corriente por tiempo, así como el encendido, apagado y selección de focos. Generador es aquel que suministra la energía al tubo de rayos X. Dispone de una red trifásica de 208 a 230 voltios. El disparador es aquel que permite disparar el haz de rayos X. El receptor es en esta parte se recibirán el haz de rayos X y luego de la exposición del paciente y es donde se formará la imagen. Puede ser de tipo pantalla, película o flat panel. Forma de utilización correcta del equipo. El examen se realiza en la sala de radiología de un hospital o en el consultorio de su proveedor de atención médica. La forma en que usted debe ubicarse dependerá del tipo de radiografía que se esté haciendo. Se pueden necesitar varias tomas radiográficas. Es necesario que usted permanezca quieto cuando se esté tomando una radiografía, ya que el movimiento puede provocar imágenes borrosas. Puede que le soliciten que contenga la respiración o que no se mueva durante 1 o 2 segundos cuando se esté tomando la imagen. Antes de la radiografía, coméntele al equipo de atención médica si está o puede estar en embarazo o si tiene un dispositivo intrauterino. Necesitará quitarse todas las joyas del metal, puede causar imágenes borrosas, posiblemente deba usar una bata. Las radiografías son indoloras. Algunas posiciones del cuerpo necesarias durante una radiografía pueden causar molestias por un corto tiempo. Se mencionaba al comienzo, los rayos X son una forma de radiación electromagnética similar a la luz visible, con la diferencia de que ésta presenta mayor energía y tiene la capacidad de penetrar un medio o cuerpo y de propagarse en el espacio a la velocidad de la luz. Cada radiación electromagnética presenta una longitud de onda específica, la cual está definida por la velocidad de la luz, que es 300.000 km por segundo, sobre la frecuencia, en donde a mayor frecuencia, menor longitud de onda y viceversa. Los rayos X son generados en el tubo de rayos X, en donde el cátodo es calentado por una corriente eléctrica mediante la emisión termoiónica, lo que imparte calor a sus átomos y genera una nube de electrones libres en su superficie. Esta nube es generada al calentarse el filamento a altas temperaturas. Al aplicarse una diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo, dejando el ánodo como positivo, los electrones que han sido desprendidos del cátodo por el calentamiento se dirigirán al ánodo acelerándose por el campo eléctrico. Así alcanzarán su velocidad máxima. Un pequeño porcentaje de rayos X, aproximadamente un 1%, es producido en el ánodo, en donde se escapan a través del blindaje de la carcasa protectora del tubo de rayos X. Esto se define como radiación de fuga. Asimismo, se presenta el fenómeno de cuantización de la energía, en donde Max Planck propuso que la energía estaba cuantizada, es decir, que eran paquetes muy pequeños de energía a los que llamó cuantos, donde cada paquete tenía una energía que era proporcional a la frecuencia. Por lo tanto, es definida como la constante de Planck por la frecuencia. De igual forma, los rayos X presentan la absorción, en donde un haz de rayos X se hace pasar a través de una fina película de materia y su intensidad o potencia generalmente disminuye. Para esto se basa la ley de Beer-Lambert, el cual explica que hay una relación exponencial entre la transmisión de la luz a través de una sustancia, así como también entre la transmisión y la longitud del cuerpo que la luz atraviesa. Esto es explicado mediante las siguientes ecuaciones. Otra característica de los rayos X es la penetración, el cual es la capacidad de penetrar, es decir, de pasar o introducir un haz de rayos X en la materia. Los haces de rayos X de alta energía son capaces de penetrar mucho más que los de baja energía. Y por último, el contraste, el cual es definido como la diferencia de densidad óptica entre estructuras anatómicas adyacentes. Es decir, que si las estructuras densas se ven muy blancas y las estructuras menos densas se ven muy negras, se presenta una imagen contrastada. Este es el resultado de la diferencia de atenuación del haz de rayos X cuando atraviesa los tejidos corporales. Los parámetros necesarios para calibrar un equipo de rayos X son aquellos que determinan la intensidad de las de rayos X, que es un factor importante para la calidad de la imagen radiográfica. Tenemos el voltaje pico, el cual define la energía de los fotones de rayos X producidos, se mide en kilovoltios. Tenemos la corriente, que define la cantidad de fotones de rayos X producidos por unidad de tiempo, se mide en miliamperes. El tiempo de exposición define la duración de la exposición a los rayos X y se mide en segundos. El punto focal es el punto en el que se produce la interacción entre las de electrones y el ánodo, se mide en milímetros. La homogeneidad es la uniformidad de las de rayos X a lo largo de su trayectoria, se mide como el coeficiente de homogeneidad, que es la relación entre la intensidad máxima y la intensidad mínima de las. Y la posición de las es la posición de las de rayos X con respecto al paciente, se mide en milímetros. Dentro de los errores de falla más comunes podemos encontrar el consumo acelerado o el envejecimiento del filamento, el cual se da por no regular la corriente y por el tiempo de uso. Para esto se debe realizar el análisis de las tarjetas que regulan la corriente y los mantenimientos o reemplazar el filamento si es necesario. Otra de las fallas es la emisión de bajos kilovoltios y altos miliamperios, para lo cual se debe observar que funcione correctamente la tarjeta de regulación de voltaje y el autotransformador. También está la falla por alta impedancia de la fuente, que no genera la energía necesaria para realizar la evaporación. Para ello se debe hacer revisión de un posible cortocircuito. Otro error es que la fuente de alimentación no proporcione la energía necesaria. Para ello se debe revisar los cables de alta tensión y las instalaciones. Otros errores tienen que ver con la exposición, donde se puede presentar subexposición o sobreexposición, para lo que se debe configurar los kilovoltios más altos o más bajos. También se puede dar un oscurecimiento indeseado en la imagen cuando la película se expone invertidamente a la luz o a los rayos X. Se debe usar una rejilla. Por último, puede haber falla en la velocidad de rotación o frenado del ánodo, por lo que es importante revisar y hacer mantenimiento de los componentes.
El proceso metrológico de un equipo de rayos X consta de varios pasos. El primero es establecer un plan de calibración y verificación con la periodicidad con la que se llevará a cabo de acuerdo con las regulaciones y los estándares aplicables. Luego se hacen pruebas de aceptación para demostrar que el equipo cumple con las especificaciones de fabricación y las exigencias legales. También se hacen pruebas de constancia para controlar los parámetros más significativos del funcionamiento del equipo para asegurar su estabilidad en el tiempo. Una vez empieza la calibración, se prepara el equipo para asegurarse que el equipo esté desconectado y desenergizado antes de iniciar cualquier trabajo de verificación. La calibración de los parámetros críticos del equipo, como la intensidad de los rayos X, la tensión del tubo de rayos X, el tiempo de exposición y la precisión. Para ello se deben utilizar patrones de referencia certificados. Luego se realizan pruebas de calidad de imagen para evaluar la resolución y el contraste. Se hace evaluación de la seguridad para verificar que las medidas de seguridad del equipo funcionen correctamente, como los dispositivos de interbloqueo, las señales de potencia y las barreras de radiación. También se debe documentar cualquier ajuste o reparación realizada durante el proceso metrológico y mantener registros detallados de todas las actividades de calibración, verificación y pruebas realizadas. Por último, se establece un programa de mantenimiento preventivo para garantizar que el equipo de rayos X se mantenga en condiciones óptimas y siga cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad. El certificado de calibración debe contener como mínimo la incertidumbre de medición del resultado, las condiciones ambientales en las que se realiza la calibración, una declaración que identifique cómo las mediciones son trazables metrológicamente, resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación y declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones. Sin embargo, un certificado de calibración completo debe contener las siguientes partes: título de la calibración, nombre y domicilio del laboratorio, identificación del documento, nombre y domicilio del cliente, identificación del método usado, identificación del equipo y fecha de realización de la calibración. Resultados de la calibración, como los datos, unidades de medida, la corrección e incertidumbre, nombres, funciones y firmas de quienes autorizan el informe de calibración, condiciones ambientales bajo las que se realiza la calibración, incertidumbre de la calibración o declaración de la conformidad con una especificación y evidencia de la trazabilidad de la calibración. Para este dispositivo médico se tuvo en cuenta las siguientes normas legales. La norma ISO 17025, la cual es el estándar de calidad mundial para laboratorios de ensayo y calibración. Sirve para garantizar a los clientes de un laboratorio de ensayo o calibración que cuentan con la capacidad técnica y con la calidad de los procedimientos que aseguran la fiabilidad de los resultados. Y la resolución 482 del 2018, la cual reglamenta el uso de equipos generadores de radiación ionizante, así como su control de calidad en la práctica médica, la prestación de servicios de protección radiológica y además conocer los lineamientos que debe tener una institución prestadora de servicios de salud para poder operar esta clase de equipos médicos.